Pablito, gracias. Bueno, muy buenas tardes nuevamente pues para todos. Hoy nos corresponde la presentación de la Universidad de La Sabana, el tema inotrópicos y vasopresores, y está a cargo del doctor Marco Fidel Sierra, residente de primer año de cuidado intensivo del programa de la Universidad de La Sabana. Sé que Marco ha trabajado intensamente en esta presentación y estoy seguro que les va a gustar que es un tema muy interesante y que es necesario y de utilidad para todos en nuestra práctica diaria. Muchas gracias y adelante, Marco. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes, como lo mencionó el profe, mi nombre es Marco Fidel Sierra, soy médico pediatra de la Universidad del Cauca, actualmente residente de primer año del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana, y para el día de hoy tenemos preparado una charla bastante interesante, una charla actualizada con datos claves y mensajes para llevar a casa en cada una de sus diapositivas, que espero pues que les sea de gran utilidad en su práctica clínica diaria. La charla tiene como título Inotrópicos y vasopresores. Por supuesto, creemos que es un tema fundamental, no solo en el cuidado intensivo, sino en general en la pediatría. Quisiera empezar la charla con la siguiente frase. Para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Fue una frase célebre realizada por José Martí. José Martí fue un poeta y político cubano, ensayista, periodista y filósofo. Fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, como un dato pues adicional a la charla. Para cumplir con los objetivos de la charla, hemos propuesto el siguiente contenido. Vamos a resaltar algunos datos epidemiológicos sobre la patología en los cuales basamos el uso de estos medicamentos. Haremos un recuento o un repaso sobre cómo se da la interacción entre este grupo de fármacos y nuestro organismo. Hablaremos de cada una de las catecolaminas, los datos más recientes publicados a la fecha en la literatura universal. Y al finalizar realizaremos uno o dos mensajes clave o puntos claves para llevar a casa. Pero para poder desarrollar el tema, tal vez la primera pregunta que se nos debe venir a la mente es, ¿qué es el choque? El choque es la expresión clínica de una insuficiencia circulatoria, la cual da como resultado una inadecuada entrega de oxígeno a nivel celular. Es una condición, por supuesto, común en las unidades de cuidado crítico, afectando alrededor de 1/3 de los pacientes ingresados. Y las principales causas en pediatría, por supuesto, está el choque séptico y el choque cardiovascular, hacia donde tomaremos rumbo en esta charla. Es importante recordar que el diagnóstico de choque se basa en datos clínicos, hemodinámicos y bioquímicos, y por supuesto estos datos nos permiten evaluar la forma como mediante diversos mecanismos en distintos órganos tratamos de generar una respuesta ante esta situación. El choque séptico, que se presenta cuando tenemos un cuadro instaurado de sepsis sumado a anomalías circulatorias, celulares y metabólicas, es un fenómeno que acarrea, por supuesto, una mayor mortalidad, según datos publicados por la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico en su más reciente consenso, en donde las infecciones respiratorias en pacientes pediátricos entre los 5 y los 14 años tiene una mortalidad, por supuesto, pues atribuido a fenómenos relacionados con sepsis y choque séptico. Es así como, por ejemplo, en el mundo se estima que cada año se presentan 1.2 casos de sepsis en pediatría con una mortalidad de entre el 4 y el 50% en las primeras 24 y 72 horas de ingreso a la unidad. Una diferencia, por supuesto, bastante amplia, atribuida a las diferencias sociales bastante frecuentes en nuestra población de interés. Por otro lado, pero no menos importante, está el choque cardiogénico, que se define como un estado agudo de insuficiencia cardiocirculatoria con eventos de hipoxia tisular con un volumen intravascular adecuado
que tiene diferentes etiologías, ya sea de origen miocárdico, mecánicas o arritmogénicas, según el concepto de la clase. Según los datos mostrados en el consenso de expertos para el manejo del choque cardiogénico en niños, este tiene una mortalidad entre el 5 y el 13% según el escenario en donde se presente, ya sea si se presenta pues, en el servicio de urgencias o en pacientes hospitalizados. Algo a resaltar es que esta mortalidad es bastante similar a la presentada en la población adulta. Es por todo lo que hemos mencionado anteriormente en las diapositivas anteriores que el manejo de esta patología es vital y está dirigido primordialmente a corregir las alteraciones hemodinámicas y metabólicas. Y nos vamos a enfocar en mejorar dos aspectos. Primero, la disponibilidad de oxígeno y, por supuesto, tratar de impactar en el consumo del mismo. Es decir, que por lo que vimos en las conferencias, en la conferencia pasada, tratamos de manipular un poco el gasto cardíaco y, por supuesto, las resistencias vasculares sistémicas, que son tal vez el target de los medicamentos que nos traen pues en la tarde de hoy. Parte del arsenal, como les mencioné, parte de ese arsenal terapéutico que tenemos para el manejo del choque están las catecolaminas, las cuales son hormonas que activan pues a los receptores adrenérgicos con un efecto variable sobre las resistencias vasculares sistémicas, sobre las resistencias vasculares pulmonares, afectan obviamente la contractilidad, el ritmo, la frecuencia cardíaca y por supuesto la relajación ventricular. Entonces, entendiendo un poco la patología en la cual vamos a emplear estos medicamentos y comprendiendo la importancia y la gran repercusión que pueden generar en la mortalidad de nuestros niños, es que debemos realizarnos la segunda pregunta, y es, ¿cuál es el mejor momento para emplearlas? Al respecto, tenemos en el mundo las diferentes organizaciones del cuidado crítico que sugieren el uso de vasoactivos después de haber empleado 40 mililitros por kilo de reanimación con líquidos, aunque pues digamos que en este punto hacen una recomendación bastante importante en cuanto a que no hay como datos pediátricos que nos identifiquen el momento exacto en el cual el choque se ha vuelto refractario a líquidos. Es por eso que debemos de estar siempre atentos a la presencia de signos clínicos o de monitoría que nos orienten a un estado de hipoperfusión, no solo a nivel de la macrocirculación, sino también de la microcirculación. Y siempre debemos de tener especial cuidado en el manejo de líquidos en pacientes con choque cardiogénico, por supuesto. Ahora bien, siguiendo con el contenido de la charla, la tercera pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción de los inotrópicos y vasopresores y cómo es que se da esa interacción entre el fármaco y el receptor en nuestro organismo? Entonces, para responder a esta pregunta, debemos de recordar que existen 4 receptores por medio de los cuales se da la interacción entre el fármaco y el receptor. Primero, los canales iónicos. Segundo, están los receptores con dominio citoplasmático enzimático y mediante receptores intracelulares. Y finalmente, por supuesto, están los receptores transmembrana, que sería acoplados pues obviamente a una proteína G, que constituyen tal vez la familia más grande de receptores de la superficie celular, y es por medio de estos que se da dicha interacción entre las catecolaminas y nuestro organismo. El receptor acoplado a una proteína G, la cual tiene 3 componentes, tiene un dominio extracelular, que se encuentra en el espacio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Ese dominio intracelular se encuentra unido a la proteína G, la cual tiene 3 unidades, la alfa, la beta y la gamma. La alfa se une por un fenómeno de hidrólisis al GTP, como lo vamos a ver más adelante, y le permite interactuar con unos efectores. Uno de ellos, por ejemplo, está la anilato ciclasa, como lo veremos pues más adelante. El receptor contiene 7 segmentos transmembrana, el cual en estado de reposo se asocia con la proteína G heterotrimérica. Por supuesto inactiva con sus 3 unidades, como lo mencionamos en la diapositiva previa.
El GTP ocupa el sitio de unión al nucleótido de guanina de la subunidad alfa, como se ve acá a nivel de la gráfica 1, específicamente en esta región. Y ya para la gráfica 2, que sería pues esta que se encuentra en la parte izquierda de sus pantallas, una vez se da la unión entre el ligando, el receptor, es decir, el complejo receptor proteína G, este complejo va a experimentar un cambio conformacional que favorece el intercambio de GDP por GTP. Posteriormente, la proteína se disocia del receptor y esta a su vez se divide, aquí vemos pues cómo se disocia del receptor y vemos que se divide en dos partes. Está la subunidad alfa GTP y la subunidad beta gamma. Estas a su vez van a ir a interactuar con su efector, en este caso efector 1, efector 2, que pueden ser canales iónicos o pueden ser otras proteínas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Finalmente, tras la liberación de este ligando, de este fármaco que viene y hace la interacción con el receptor, se produce la hidrólisis catalizada por parte de la subunidad alfa GTP nuevamente a GDP, la cual inactiva esta región y favorece el resamblaje del trímero que vimos al principio en la gráfica número 1, regresando por supuesto así a un estado inicial de reposo. Estos son los tres grandes efectores. Estas unidades activas se acoplan a diversos efectores, como lo vimos en la diapositiva anterior. Estos pueden ser enzimas o canales iónicos, como trataba de explicárselo. Y entre ellas encontramos la anilato ciclasa, las fosfolipasas y las fosfodiesterasas. Las dos primeras, por supuesto, están implicadas en el ciclo pues, y fenómenos de contracción miocárdica. Y la última que mencioné, que sería la fosfodiesterasa, desempeña un papel clave en la fototransducción en la retina, que por supuesto hace parte de los objetivos de otra charla. Las proteínas G, actuando pues a través de la anilato ciclasa, recordemos que la anilato ciclasa cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico. Esta enzima puede activarse o inhibirse por la señalización pues, de proteínas G, dependiendo de si se asocia con la forma unidad GTP de una proteína G estimuladora o si estamos ante una proteína inhibitoria. La enzima activada lo que hace es que convierte el ATP en AMP cíclico, que luego puede activar la fosfoquinasa A, por supuesto clave en la fosforilación de proteínas implicadas en la activación de canales de calcio para el mecanismo de contracción miocárdica. Por tanto, vemos cómo diferentes ligandos actuando mediante distintas combinaciones de los receptores acoplados a proteínas G pueden tener efectos opuestos sobre la misma vía de señalización intracelular. Las proteínas G también pueden adaptarse o acoplarse a fosfolipasas, entre ellas está la fosfolipasa C, las cuales van a catabolizar básicamente lípidos. La proteína G, como les mencioné, tiene una subunidad pues alfa Q en este caso, que activan las fosfolipasas C, que escinden el fosfatidilinositol en dos mensajeros intracelulares, que va a ser el diacilglicerol, que va a estar pues obviamente asociado a la membrana, y el inositol trifosfato, las cuales pues van a estar implicados en mecanismos de contracción y liberación de calcio, específicamente pues a nivel de retículo endoplasmático. Existen diferentes tipos de proteínas G que van a tener efectos estimuladores o inhibitorios basados en los mecanismos que traté de explicarles previamente. La proteína G estimuladora, que es la primera que vemos acá en la tabla, activa canales de calcio mediante la activación de la anilato ciclasa. La proteína G inhibitoria, que activa canales de potasio mediante la inhibición de la anilato ciclasa, clave por supuesto en fenómenos de hiperpolarización celular, como lo vamos a ver más adelante, y la proteína G0, que inhibe canales de calcio. La proteína GQ, como se los mencioné, pues previamente, va a activar a la fosfolipasa C, y tenemos otras dos proteínas, que es la G2 y la G3, implicadas básicamente en la interacción de iones de transporte a nivel
celular. Como les mencioné previamente, los receptores para las catecolaminas son receptores acoplados a una proteína G. Estos receptores son de 3 tipos. Tenemos receptores alfa, receptores beta y receptores dopa. Su estimulación, por supuesto, mediante diversas proteínas G produce activación o inhibición de un segundo mensajero, mediante los cuales, por supuesto, ejercerá su efecto en las diferentes partes de nuestro organismo. Entonces, acá vemos en la gráfica lo que le trataba pues de explicar al principio. Tenemos acá el receptor y vemos acá el sitio de anclaje o el sitio de unión a proteínas G, y vemos acá la proteína G con sus diferentes regiones, la región alfa que va a estar unida pues al GTP y la porción beta gamma, las cuales cuando se descienden o se liberan, cuando llega el ligando hacia que es captado pues por el receptor, va a ir a ejercer su efecto, como les mencioné, en los segundos mensajeros de las diapositivas previas. Su estimulación, por supuesto, produce pues la activación e inhibición de un segundo mensajero que inicia todos los eventos intracelulares. Esta frase es clave por lo que sigue a continuación. Entonces, estos receptores actúan mediante las vías mencionadas. El primero es alfa 1, activa la vía de la fosfolipasa C. Los receptores alfa 2 y dopa 2, 3 y 4 inhiben a la adenilciclasa. Los receptores beta 1, beta 2 y dopa 1 y 5 activan la adenilciclasa. Este efecto de propiedades es fundamental. Este efecto, por menos, ejerce básicamente en las propiedades fundamentales del corazón y en la regulación, por supuesto, del tono vascular. Es así como, por ejemplo, el efecto inotrópico positivo lo lleva a cabo mediante receptores beta 1 que actúan a través de la adenilatoxiclasa, los cuales van a ir a activar a la fosfoquinasa A, los cuales van a activar a los canales de calcio, logrando así, por supuesto, la entrada de calcio a la célula, llevándose a cabo pues la contracción miocárdica. El efecto cronotrópico y el efecto lucitrópico lo realizan mediante la activación de receptores beta 1 que activan a la fosfoquinasa A, que activa canales de calcio, específicamente de la fase 3 de la despolarización del cardiomiocito, generando así el efecto lucitrópico, y canales de sodio de la fase 4, promoviendo pues la despolarización miocárdica. Por otra parte, estos receptores, por supuesto, también están implicados en la regulación de proteínas GQ que actúan en la fosfolipasa C y activando canales transmembrana, liberando calcio del retículo y permitiendo la entrada de calcio que se une específicamente a la calmodulina, activando la proteína liberadora de miocina que activa puentes entre actina y miocina, llevándose a cabo pues la contracción. Los receptores beta 2 inhiben la adenilatoxiclasa, como les había mencionado, ejercerán un efecto contrario, activando canales para sacar calcio de la célula y activando canales de potasio, generando básicamente fenómenos de hiperpolarización celular, conduciendo a un estado de relajación. Además, la activación de una fosfolipasa permite la liberación de las cadenas ligeras de miocina, y de esta manera se impide la interacción entre la actina, llevando a un estado de relajación de igual manera. Es así como, por ejemplo, los receptores alfa 1, por medio de proteínas G, ya sea la GQ, GI o G0, van a ejercer su efecto en los diferentes tejidos y diferentes partes de nuestro organismo. Por ejemplo, en el corazón tiene un efecto inotrópico positivo. A nivel del músculo liso vascular y a nivel del músculo liso geniturinario generan contracción. A nivel del músculo liso del intestino van a generar relajación. Y a nivel del hígado están implicados en mecanismos de glucogenólisis y gluconeogénesis. Los receptores alfa 2, que actúan básicamente mediante proteínas GI y G0, a nivel de músculo liso van a generar fenómenos de contracción, a nivel de las plaquetas fenómenos de agregación plaquetaria, y a nivel de sistema nervioso una disminución en la secreción de noradrenalina, y a nivel de las células beta pancreáticas disminuye la secreción de insulina. Los receptores beta, beta 1, beta 2 y beta 3, básicamente su mediador es la proteína GS, los cuales a nivel del corazón tienen un efecto cronotrópico e inotrópico positivo,
aumentan la velocidad de conducción del nodo aurículo-ventricular y a nivel renal aumentan la secreción de renina. El efecto beta 2, básicamente sobre el músculo liso, sobre el hígado y sobre el músculo esquelético, van a promover la relajación a nivel de el hígado, van a promover glucogenólisis y gluconeogénesis, y a nivel de músculo esquelético promueve también la glucogenólisis e ingreso de potasio. Y los beta 3, por supuesto, a nivel del tejido adiposo, pues van a generar lipólisis. La dopamina, tenemos dos grandes familias, la familia de 1, la familia de 2, como les mencioné. Tenemos los receptores D1 y D5, básicamente es un mediador de la proteína GS, que va a ir a tener un efecto a nivel del sistema nervioso central como un activador de los diferentes procesos a nivel del sistema nervioso central. A nivel de vasos sanguíneos sistémicos van a producir un fenómeno de vasodilatación a nivel de glándula suprarrenal, estimulación y liberación de noradrenalina y de adrenalina. Y a nivel renal van a aumentar la tasa de filtración, estimula la secreción de renina e inhibe la reabsorción de sodio. Dentro de la familia D2, D2, D3 y D4, que actúa mediante una proteína GI y G0, a nivel del sistema nervioso central, como un efecto inhibitorio. A nivel de vasos sanguíneos sistémicos, inhiben la liberación de noradrenalina. A nivel de glándula suprarrenal, producen la inhibición de la liberación de aldosterona, de noradrenalina y de adrenalina, y a nivel renal inhibe la acción de la vasopresina. Todos estos efectos, por supuesto, se pueden ver opacados por el fenómeno de desensibilización, fenómeno que se presenta cuando llevamos varios días con un mismo fármaco, lo anterior, por supuesto, determinado por una fosforilación del receptor que activa una enzima que es la beta-arrestina. Esta beta-arrestina lo que va a hacer es que inhibe la actividad del receptor transmembrana de proteína G, y este fenómeno, después de eso que se produce pues el bloqueo por parte de esta beta-arrestina, tenemos dos vías: o va a sufrir un fenómeno de secuestro por unos endosomas, o va a sufrir un fenómeno de degradación básicamente por los lisosomas. Este fenómeno se le conoce como un fenómeno de down regulation, en el cual clínicamente se expresa pues como la pérdida de respuesta de fármaco. Este fenómeno va a cesar su efecto una vez el ligando empieza pues ya no se encuentra presente, y nuevamente estos receptores nuevamente vuelven a salir pues a la superficie. Pero entonces, ¿cuál es la interacción de cada una de estas catecolaminas y cuál es la evidencia actual? Entonces, la primera catecolamina, pues por supuesto está la adrenalina, la adrenalina cuyo mecanismo es alfa 1, beta 1 y beta 2, va a generar un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, genera un aumento de la presión arterial, un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y un aumento del índice cardíaco. Su metabolismo es hepático y renal, con una vida media más o menos de 1 minuto. Y recordemos que se manejan diversas dosis según el efecto que estemos buscando. Beta 1, cuya dosis es independiente, y una dosis dependiente, generalmente beta 2 a dosis bajas, entre 0,1 microgramos por kilo por minuto, y el efecto alfa 1 que se consigue con dosis mayores a 0,2 microgramos por kilo por minuto. Su indicación, básicamente en pacientes con bajo gasto por resistencias vasculares sistémicas aumentadas, anafilaxia, posoperatorios cardiovasculares y, por supuesto, en la parte de reanimación. Sus principales efectos adversos: el aumento del lactato, la hiperglicemia, la leucocitosis y el aumento del consumo de oxígeno. Los trabajos más representativos la recomiendan como un fármaco de primera elección en el choque séptico pediátrico, a pesar de ser una recomendación fuerte, pero con un bajo nivel de evidencia, y esto está básicamente debido a la falta de estudios que comparen, por ejemplo, la adrenalina versus la noradrenalina específicamente en el campo de la pediatría. La campaña de Sobreviviendo a la Sepsis en pediatría realizan la misma apreciación y hacen su recomendación basada en expertos. Y por otro lado, tenemos respecto al choque cardiovascular, dice que se sugiere el reemplazo de noradrenalina por adrenalina en pacientes con choque cardiogénico resistentes a inotrópicos, como una recomendación igual de expertos.
La dopamina, al respecto, tiene un efecto sobre los receptores DOPA, sobre los receptores alfa-1 y beta-1, genera un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, además de un efecto vasopresor. Puede generar un efecto vasodilatador dosis dependiente, pues recordemos que estas dosis a veces se comportan de una forma bastante errática. Su metabolismo es hepático, con una vida media más o menos de unos 2 minutos. Las dosis van entre 5 hasta 15 microgramos por kilo minuto y está indicada en pacientes con bajo gasto cardíaco, posterior a cirugía cardiovascular, restricciones vasculares sistémicas caídas, y sobre todo se usa pues de uso bastante frecuente en el campo de la neonatología. Dentro de sus principales efectos adversos se encuentra el aumento del consumo de oxígeno miocárdico, está la inmunosupresión, básicamente dada por la disminución de la liberación de prolactina, que favorece la apoptosis de linfocitos, y está también la disminución pues, de niveles de cortisol, y recordemos que es bastante ritmogénico por los trabajos que a continuación les voy a mencionar. Si se extravasa, puede producir necrosis local por la vasoconstricción severa que produce al liberar noradrenalina local. Es un punto pues, que debemos de tener en cuenta. Las recomendaciones a nivel internacional en el manejo del choque séptico consideran la adrenalina y la noradrenalina superiores a la dopamina, debido a que se asocia con un menor riesgo de muerte, más días sin disfunción orgánica múltiple y una menor incidencia de arritmias. Respecto al manejo del choque cardiogénico, el consenso de expertos sugiere no utilizar dopamina para este fin. Las anteriores recomendaciones son basadas en los siguientes estudios. El primero, que se observa al lado derecho de sus pantallas, el primero es un estudio aleatorizado doble ciego que compara la dopamina y la adrenalina en el choque séptico refractario a líquidos pediátricos, publicado en el 2016 en el Pediatric Critical Care por Ramasawi y colaboradores, en el que incluyeron pacientes entre los 3 meses y los 12 años de edad. Ellos lo que hacen es que distribuyen al azar diferentes, bueno, un grupo que recibía dopamina y el otro grupo que recibía adrenalina a diferentes dosis o intervalos progresivos de las mismas. Encontraron una resolución del choque en la primera hora con adrenalina, aproximadamente en el 41% de los casos, versus dopamina, que solamente lo logró en el 13% de los casos. Encontraron, por supuesto, más días libres de falla orgánica con adrenalina que con dopamina, y eso es pues, como vemos que se representa o se ve reflejado en la recomendación que realizan los consensos. El segundo estudio, que fue un ensayo, que es el que se observa al lado izquierdo de sus pantallas, un ensayo controlado, aleatorizado, prospectivo, doble ciego, de dopamina versus adrenalina, con fármacos vasoactivos vasoactivos de primera línea en el shock séptico pediátrico. Fue publicado en el 2015 en el Critical Care Medicine por Ventura y colaboradores, en el que incluyeron pacientes entre 1 mes de vida y 15 años de edad. El desenlace principal de ellos era evaluar la mortalidad a los 28 días y distribuyeron de igual forma al azar dopamina versus adrenalina a diferentes dosis de manera progresiva. Incluyeron un total de 120 niños, 63 recibieron dopamina, 57 recibieron adrenalina, y encontraron un total de 17 muertes de ese grupo total de 120 niños, y de los cuales 13, es decir, el 20.6% se presentaron con dopamina y aproximadamente el 7% se presentaron con adrenalina, con una diferencia estadísticamente significativa. Razón por la cual pues ellos concluyen que la dopamina tiene un mayor riesgo de muerte e infección. En este otro estudio, un metaanálisis titulado Vasopresores para el tratamiento del shock séptico, una revisión sistemática y un metaanálisis llevado a cabo por Auni y colaboradores, publicado en 2015 en PLOS ONE, en el que incluyeron 32 ensayos clínicos con un total de 3.544 pacientes. Ellos pretendían evaluar mortalidad por cualquier causa 28 días, y ellos lo que hicieron fue que pues distribuyeron dopamina versus noradrenalina, y lo clasificaron como número de eventos en cada uno del grupo de pacientes. Encontraron una disminución de la mortalidad con un riesgo relativo de 0.89, con un intervalo de confianza que no cruzaba la unidad, y encontraron una reducción del riesgo absoluto del 11% y un número necesario a tratar de 9.
Finalmente, el estudio publicado por Wen y colaboradores en el 2020 en el Italian Journal de Pediatría, en el que evaluaban la eficacia de la dopamina versus la adrenalina para el shock séptico pediátrico o neonatal. Un metaanálisis de estudios controlados aleatorios en el que incluyeron 3 ensayos clínicos aleatorizados. Los 2 que les mencioné anteriormente y uno en población neonatal. Cuando se realiza pues la parte del análisis de la reversión del choque en la primera hora, encontramos una gran heterogeneidad en los estudios, aproximadamente del 71%, y al realizar un análisis respecto a la mortalidad, vemos claramente en el gráfico, en el forest plot, cómo el riesgo relativo incluye la unidad. A pesar de lo anterior, ellos concluyen que pues, hacen la conclusión final de que la dopamina y la adrenalina los encuentran con resultados comparables. La noradrenalina es un neurotransmisor endógeno liberado por células postganglionares adrenérgicas. A diferencia pues, de la adrenalina, los receptores beta son menos sensibles a ella y sus efectos en la clínica se deben principalmente en la activación de receptores alfa. Aumenta la resistencia, la presión arterial media, por vasoconstricción, y tiene, por supuesto, menos efectos inotrópicos. Tiene un metabolismo hepático y renal, una vida media aproximadamente de los 2 minutos. Las dosis generalmente se sugieren entre 0,05 y 2 microgramos por kilo minuto. Hay algunos textos que ya 2 microgramos generalmente los llevan hasta 1 microgramo por kilo minuto, debido a que ahí ya empezamos a tener algunos efectos, pues, efectos adversos, pues, importantes. Las indicaciones: hipotensión refractaria, en el choque neurogénico, choque séptico, en el choque cardiogénico. Los efectos adversos: recordar la vasoconstricción pulmonar es muy importante, aumenta el consumo de oxígeno a nivel del miocardio, puede producir isquemia miocárdica y, como les mencioné, la isquemia distal, pues cuando tenemos dosis mayores a 1 microgramo por kilo por minuto. Las LACID en sus guías 2020 del manejo del choque séptico lo recomiendan en casos con evidencia clínica de baja resistencia vascular periférica. La campaña de supervivencia de la sepsis en pediatría lo sugiere: en lugar de dopamina en niños con choque séptico, mencionan que no hay diferencia en cuanto a la mortalidad de adrenalina cuando hacen la comparación con adrenalina en adultos. Y respecto al manejo del choque cardiovascular, la sugieren en combinación con inotrópicos para pacientes con gasto cardíaco bajo, con resistencias vasculares sistémicas reducidas o hipotensión persistente. Las recomendaciones de los consensos mencionados básicamente se basan en los siguientes estudios. El primero, titulado La infusión de noradrenalina aumentada, aumenta la producción de orina en niños bajo infusión de sedantes y analgésicos. Fue un ensayo clínico controlado aleatorizado doble ciego versus placebo, publicado en la revista de la Sociedad Médica de Brasil en el 2004 por Pio y colaboradores. Ellos lo que hacen es que pues, tratan de comparar los efectos de la infusión temprana de noradrenalina en pacientes con ventilación mecánica invasiva con pseudoanalgesia. Incluyen pacientes entre 1 mes y 12 años y distribuyen al azar noradrenalina versus placebo, y encontrando que la noradrenalina en ventilación mecánica mejora la presión arterial media y aumenta la diuresis. El segundo estudio, la noradrenalina temprana, disminuye los requerimientos de líquidos y ventilación en el shock séptico vasodilatado pediátrico. Fue un ensayo clínico controlado aleatorizado, publicado en el Indian Journal Critical Care of Medicine en el 2016 por Rancid y colaboradores. Ellos pretendían evaluar el efecto de líquidos en bolos pequeños más noradrenalina de forma temprana versus un esquema de líquidos liberales. Distribuyen al azar noradrenalina posterior a haber recibido 30 mililitros por kilo de líquidos versus 40 a 60 mililitros por kilo de líquidos endovenosos. Ellos encuentran que el requerimiento de líquidos a 6 horas en el grupo de noradrenalina de forma temprana y días ventilados fueron significativamente menores. No encuentra un efecto, por supuesto, en la resolución del choque ni en la mortalidad. La dobutamina tiene 2 isómeros, uno negativo y uno positivo. El negativo tiene un efecto, recordad que tiene un efecto alfa-1 agonista, y el isómero positivo tiene un efecto beta-1, beta-2, alfa-1 antagonista, razón por la cual pues, se produce finalmente un bloqueo de ese efecto alfa-1. Es un agente sintético dirigido, por supuesto, al tratamiento de pacientes con falla cardíaca severa, no causa liberación de noradrenalina, no afecta el nivel de catecolaminas plasmáticas, es un agonista selectivo beta-1 adrenérgico, tiene efecto inotrópico, pero no tiene efecto alfa-2 ni efecto vasodilatador renal ni coronario, y al aumentar el gasto cardíaco también puede aumentar el flujo renal glomerular.
mejora marcadamente la función cardíaca, pero mucho menos pues la presión arterial. Su metabolismo es hepático, con una vida media aproximadamente de 2 minutos. Encontramos dosis en la literatura entre los 2 y los 15 microgramos por kilo minuto, indicadas en pacientes con IAN, cirugía cardíaca, cardiomiopatía, choque cardiogénico, choque séptico sin hipotensión. Y entre los principales efectos adversos tenemos las taquiarritmias, el aumento del consumo miocárdico de oxígeno, fenómenos de tolerancia cuando ya llevamos más de 5 días, fiebre y eosinofilia, que es importante tenerlo en cuenta. La guía de expertos en el manejo del choque cardiogénico sugieren usarla en casos de choque con presión arterial mantenida para restaurar pues, el gasto cardíaco. Y al respecto encontramos 2 estudios de forma reciente. El primero en la parte derecha de sus pantallas se titula Comparación de agentes inotrópicos positivos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Fue un estudio realizado por Kelly y colaboradores, publicado en el 2020 en el Journal Cardiovascular Pharmacology. Un estudio de adultos en el que pretendían comparar la seguridad y eficacia, que quiero hacer bastante hincapié, fue mediante un estudio retrospectivo que recibieron dobutamina versus milrinona sin encontrar pues, hallazgos estadísticamente significativos. El segundo estudio, que se ve pues, en la parte izquierda de sus pantallas, prevención del síndrome de bajo gasto cardíaco después de la cirugía cardíaca pediátrica, un estudio piloto clínico aleatorizado doble ciego que pretendía comparar la dobutamina con la milrinona. Un estudio llevado a cabo por Brunner y colaboradores, publicado en 2018 en el Pediatric Critical Care. Incluyó 50 niños con una entre los 2 meses y los 14 años, aproximadamente con una mediana de 1.2 años, en el que comparaban dosis de dobutamina de 6 microgramos por kilo minuto versus milrinone a 0.75 microgramos por kilo minuto. La eficacia fue adicionar pues otro vasoactivo, la forma con la cual ellos lo veían, y finalmente ellos no encuentran una diferencia entre los 2 grupos. El milrinone es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3, una enzima intracelular asociada pues con el retículo sarcoplásmico, donde se convierte pues el AMP cíclico en AMP. Es un inodilatador, que no actúa sobre los receptores adrenérgicos. Su efecto básicamente inotrópico y vasodilatador resulta de la inhibición pues, de la fosfodiesterasa 3, de la enzima encargada pues, de metabolizar ese AMP cíclico, produciendo por supuesto un aumento del AMP cíclico, aumento pues obviamente la cantidad de calcio, aumenta también la sensibilidad de las proteínas contráctiles del calcio. Mejora pues la relajación diastólica, tiene un efecto lucitrópico importante, optimiza la precarga y la poscarga del ventrículo derecho, y encontramos dosis entre los 0.37 y los 0.75 microgramos por kilo minuto. Indicado en choque cardiogénico, bajo gasto cardíaco postbomba, hipertensión pulmonar persistente, bajo gasto con aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Y dentro de los principales efectos adversos que se describen en la literatura está la hipotensión, la trombocitopenia, las arritmias, y se sugieren usar con furosemida debido pues, a que precipita el fármaco. Respecto a las recomendaciones que realiza la campaña de sobrevivencia a la sepsis, dice que no emiten pues como tal una recomendación sobre la adición de un inodilatador en niños con choque séptico y disfunción cardíaca. A pesar de otros agentes vasoactivos, se puede emplear también bajo, ellos sugieren pues que se puede emplear bajo estas condiciones, y en la práctica se ha abandonado la dosis de carga de milrinone debido al riesgo de vasoplejía. El consenso de recomendación de expertos del choque cardiogénico dice que probablemente sea recomendable el uso de milrinone como una alternativa a la dobutamina en niños con choque cardiogénico, especialmente en pacientes postoperatorio de cirugía cardiovascular y en casos con deterioro de la función del ventrículo derecho y hipertensión pulmonar asociada. La recomendación anterior se basa en el siguiente estudio, se titula Efectos hemodinámicos de milrinone en pacientes pediátricos con choque séptico, un estudio de intervención prospectiva doble ciego aleatorizado. Fue un estudio controlado con placebo, llevado a cabo por Barton y colaboradores, publicado ya hace un par de años, en el año de 1996 en Chest. Ellos pretendían evaluar esos efectos hemodinámicos de la administración endovenosa de milrinone en pacientes pediátricos con choque séptico. Incluyeron 12 pacientes con un rango de edad de los 9 meses hasta los 15 años, y ellos encuentran que aumenta significativamente el índice cardíaco, el índice de volumen sistólico, el índice de trabajo sistólico de los ventrículos derecho e izquierdo, y el suministro de oxígeno a las 5, a la 1, a las 2 horas posterior pues a haber recibido para ese entonces una carga
de milrinone con una P significativa. Ya casi para terminar, el levosimendan, un inodilatador, sensibilizador del calcio, con una afinidad pues, por la troponina C, el cual permite la apertura de los canales de potasio, tiene un efecto inotrópico y lucitrópico positivo sin aumentar el consumo miocárdico de oxígeno, genera vasodilatación sistémica, pulmonar y coronaria, mejora la relajación diastólica, es decir, que tiene un efecto lucitrópico positivo, optimizando de esta manera la precarga y la poscarga del ventrículo derecho. Encontramos dosis entre los 0.1 y 0.2 microgramos por kilo minuto, indicada en choque cardiogénico que no responde a la terapia habitual, mirronone o dobutamina, y en el bajo gasto cardíaco postbomba. Dentro de los efectos adversos, cefalea, náuseas, hipotensión, taquicardia o extrasístoles. Dentro de la recomendación de los expertos, ellos sugieren levosimendan, dice que se puede utilizar como tratamiento de segunda línea en pacientes con choque cardiogénico que no responden a la terapia habitual, como les mencioné previamente, especialmente para el postoperatorio o manejo después de la cirugía cardiovascular. A pesar de que en adultos, por supuesto, la evidencia es mucho más robusta mediante el ensayo Lido y el Ruslan, en pediatría encontramos estos estudios. Se titula Efectos de levosimendan versus milrinone en la tasa de ocurrencia de lesión renal aguda después de una cirugía cardíaca congénita en pacientes en infantes. Un ensayo clínico aleatorizado publicado en el Pediatric Critical Care en el 2019 por Torlacius y colaboradores. Ellos pretendían evaluar esa prevención de esa disfunción renal en lactantes después de la cirugía cardiovascular que habían sido sometidos a circulación extracorpórea. Eran lactantes entre los 1 y 12 meses de edad con diagnóstico de tetralogía de Fallot, comunicación AB completa o comunicación interventricular no restrictiva, sometidos pues a la parte de su cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea. 72 lactantes se asignaron al azar para recibir la infusión perioperatoria de levosimendan o mirrinona y encontraron que el levosimendan en comparación con mirrinona no reduce la tasa de ocurrencia de lesión renal aguda en lactantes. La vasopresina, una hormona sintetizada en el hipotálamo, pues recordemos están los receptores pues, de vasopresina B1, B2 y B3, B1 a nivel vascular, B2 a nivel renal, B3 a nivel hipofisiario, y P2 tenemos también los receptores purinérgicos. Los receptores purinérgicos están localizados en el endotelio cardíaco a nivel pulmonar, podrían tener una acción en la contractilidad cardíaca y en la parte de la vasodilatación coronaria pulmonaria a nivel cerebral. Recordemos que este fármaco tiene efectos fisiológicos generalizados, aunque su papel fisiológico primario es básicamente la regulación de la osmolaridad plasmática, y dentro de los efectos vasculares que se producen por la estimulación de proteína G, lo hacen mediante los receptores B1 y B2. Tenemos una vida media aproximadamente de 15 minutos, su metabolismo mediante proteasas extracelulares, dosis entre 1 y 4 miliunidades por kilo minuto, indicado en choque séptico vasodilatado, vasoplegia postbomba de circulación extracorpórea y como un ahorrador de catecolaminas. Dentro de los principales efectos adversos está la isquemia coronaria, el aumento de la poscarga, las lesiones cutáneas isquémicas, las taquiarritmias y la hipoperfusión esplásmica. Surviving Sepsis, la campaña de supervivencia de la sepsis sugieren agregar vasopresina o catecolaminas de mayor titulación en niños con choque séptico que requieren catecolaminas en dosis altas. Lo hacen como una recomendación débil con una evidencia de baja calidad. Y respecto al manejo del choque cardiogénico, dice que probablemente sea recomendable utilizar vasopresina como último recurso en niños con choque cardiogénico resistente a vasopresores. Basan sus recomendaciones en los siguientes dos estudios. El primero, el papel de la vasopresina y la terlipresina en la parte derecha de sus pantallas en el shock refractario en comparación con la terapia convencional en la población natal y pediátrica. Una revisión sistemática con metaanálisis y un análisis secuencial de ensayos fue realizado por Mazarwa y colaboradores, publicado en el Critical Care en el 2017, en el que incluyeron pacientes entre los 0 y los 18 años. Ellos básicamente lo que encuentran, pues citaron 3 ensayos clínicos aleatorizados y dice que no encuentran asociaciones entre el uso de vasopresina, terlipresina y la mortalidad. Y el segundo es efectos de la combinación de vasopresina y noradrenalina en pediatría en pacientes con choque séptico, publicado por Fernández y colaboradores, un estudio de corte observacional retrospectivo en pacientes menores de 18 años con choque séptico refractario. Incluyeron 129 pacientes, de los cuales 70 recibieron noradrenalina sola y 59 recibieron vasopresina
con noradrenalina. Ellos encuentran que la combinación de vasopresina y noradrenalina mejora la presión arterial media cuando los objetivos no se han alcanzado con un solo vasopresor en niños con shock séptico refractario. Finalmente, quisiéramos resaltar algunos aspectos importantes de la presentación, es decir, cuáles son esos puntos claves para llevar. Quisiéramos recordarles que no hay un inotrópico ideal, que depende de las características clínicas por las cuales esté cursando en ese momento nuestro paciente, que las variables hemodinámicas nos ayudan a tener esa elección de ese inotrópico o ese vasopresor en ese paciente en ese momento, que la evaluación de los efectos adversos como parte del perfil de seguridad es muy importante siempre tenerlo en cuenta y que la evidencia pediátrica aún se encuentra en conclusión, en construcción. Y un último mensaje que nos deja Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden, ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Una situación bastante similar a lo que de pronto puede suceder cuando estemos empleando este tipo de medicamentos. Con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Les pido disculpas porque sé que me extendí un poco en el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, algunos comentarios de parte de los profesores. Muchísimas gracias.